Bueno, buenos días para todos. Un gusto poder compartir un tiempo con cada uno. Mi nombre es Fernando Fiordelli, eh, por invitación de mi amigo Marcelo, que está acá detrás de cámara. Vamos a compartir un ratito hoy algo de la palabra de Dios en este tiempo tan especial que nos toca vivir como humanidad, ¿no? Como este planeta Tierra completo que estamos involucrados y metidos en esta pandemia que nos ha cambiado la vida a muchos y en especial algo que todos extrañamos, que creo que es poder juntarnos en un templo, abrazarnos y este, escuchar la palabra de Dios y compartir y preguntarle a uno y a otro cómo estás, cómo te va, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Esperemos que pronto se pueda flexibilizar y podamos volver a la normalidad con nuestras reuniones. Y yo le puse el título de la reflexión de hoy, Crucemos al otro lado. Y me gustaría leer con ustedes el pasaje de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 34. Hoy mi impresora decidió entrar en huelga, así que tengo que leer directamente de la compu. Pero bueno, lo voy a leer en la nueva versión internacional, no una traducción viviente, perdón. Dice: Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Ten poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, él se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Y sin duda que estamos viviendo un tiempo bastante turbulento, ¿no es cierto?, en nuestro país, en el mundo. Vemos grandes decisiones políticas y cambios a nivel global, ¿no? Y quizás por estar pendientes de lo que pasa y por seguir las noticias, uno empieza a, a entrar en una situación de miedo, de confusión, de no saber qué va a pasar, no saber cómo vivir el día a día, si hacer planes a largo plazo. Y quizás uno lee las historias bíblicas y piensa que eh, esto que estamos viviendo es de ahora y antes las cosas no eran así, y que la vida de Jesús y sus discípulos era una vida en la cual el mundo era distinto. Sin embargo, cuando miramos y vemos la historia de los tiempos bíblicos, vamos a ver que, en primer lugar, Israel en ese tiempo estaba bajo la ocupación del Imperio Romano. ¿Sí? Tenían que pagar impuestos y tributos a una potencia extranjera que los había colonizado, que les pedía permiso para circular, que les pedía permanentemente más allá de las obligaciones propias del pueblo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús enseñó, si alguien te pide que lleves una carga 1 milla, llévala 2? Porque los soldados romanos podían pedirle a un ciudadano común que tomara la carga que él estaba llevando y se la llevara, ¿no? Que hiciera fuerza por él. Y entonces Jesús decía, bueno, si te lo piden 1 milla, llévala 2. O sea, vivían en un tiempo de opresión. Vemos que Herodes, el rey en ese momento, cuando se entera, en el contexto de este capítulo, cuando se entera de lo que estaba haciendo Jesús, pensó que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, ¿sí? No sé si se acuerdan de la historia de Juan el Bautista.
Juan Bautista le cortaron la cabeza porque denunciaba a Herodes y le decía, no está bien lo que estás haciendo, tenés a la mujer de tu hermano, eso es pecado, está mal ante Dios. Tanto molestó esto a Herodes y a su esposa, que ella en una fiesta la obligó a su hija a pedir la cabeza de Juan el Bautista en un plato, ¿no? Y bueno, en ese momento, de nuestra justicia, imagínense la justicia en ese momento, en medio de una fiesta, Herodes mandó a un guardia que fue hasta la celda de Juan el Bautista, le cortó la cabeza y se lo trajo, ¿no? Hablemos de procesos judiciales, hablemos de garantías y derechos humanos, ¿no? Bueno, ese era el contexto en el cual Jesús y los discípulos se movían. Cuando, inclusive, cuando si leemos desde el capítulo 14 del primer versículo de Mateo, vemos que cuando Jesús se entera de esto que había pasado, sale del lugar, se aleja de Jerusalén, y allí ocurre la alimentación de los 5.000, ¿sí? Y después de la alimentación de los 5.000 hombres y después las mujeres y los niños, ocurre la historia que leímos hoy, ¿no? Después que termina la alimentación de los 5.000, dice que Jesús hace que ellos tomen una barca y los envía a cruzar el mar, ¿sí? Y uno pensaría, ¿por qué les tocó a los discípulos estar en medio de esa tormenta y en medio de esa tempestad en la barca y estar atemorizados de perder su vida? Si uno lee los pasajes paralelos en los otros evangelios, vemos que ellos estaban luchando fuertemente contra la tormenta y tenían riesgo de vida, ¿no? en esa situación. Sin embargo, Jesús es quien los envía a cruzar el mar, ¿sí? Y dice que después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Vemos en todo este capítulo que en varias oportunidades Jesús trató de tomarse un tiempo a solas para ir a conectar con el Padre, ¿sí? Un tiempo a solas para orar. Y quizás es nuestro héroe máximo, ¿no? Es cómo el Señor buscaba tiempo para estar con el Padre, tiempo de oración, tiempo a solas, en medio de toda la turbulencia, en medio del éxito ministerial, porque acababa de alimentar a 5.000 personas, enseñar. Sin embargo, se toma tiempo aún para alejarse de sus discípulos y decir, me voy a la colina a orar a solas, ¿sí? Y tanto que se hicieron como las 3 de la mañana, cuando Jesús viene caminando sobre el agua, son más o menos de las 3 y las 6 de la mañana, el tiempo en el que él los alcanza en la barca, ¿no? Y yo pienso en mi vida en primer lugar, y en la vida quizá de cada uno de nosotros, cuántas veces el afán, las preocupaciones, hacen que pasemos días completos sin orar, días completos sin buscar al Señor. Y aún también puede ser que estemos en el medio de un gran éxito, ¿no? Puede ser económico, puede ser ministerial, puede ser familiar, tiempo de felicidad. Sin embargo, descuidar ese contacto, ¿no? Y yo le había puesto como título a este mensaje, crucemos al otro lado, ¿no? En el caso de Jesús, sus discípulos, era cruzar al otro lado del lago. En el caso mío, pienso en nuestro, hoy en día, es cruzar a otra dimensión, ¿sí? Es cruzar al otro lado es cruzar a la dimensión espiritual. Vamos a ver que los políticos y el mundo tienen una agenda, ¿sí? Tiene un plan, un proyecto, y Dios tiene otro, ¿sí? Y Jesús trataba siempre de asegurarse y de garantizar que el plan de Dios se cumpliera, ¿sí? Quizás cuando pasó lo de Juan el Bautista, mi reacción hubiera sido ir al palacio y protestar y hacer una marcha, decir, ¿cómo puede ser? Esto es una injusticia, ¿no? Sin embargo, Jesús lo que hizo fue alejarse con sus discípulos, para que nada estorbara el plan que finalmente lo llevaría a la cruz para dar su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Jesús se acerca caminando sobre el agua, ¿no? Llega hasta la barca y los discípulos, imagínense, 3 de la mañana, viento, lluvia, tormenta, y ven a una figura que camina sobre el agua. Jamás nadie. Hoy nosotros decimos, ah, sí, Jesús caminó sobre el mar. Pero hasta ese momento nadie había caminado, ninguno de los personajes bíblicos de la antigüedad caminó sobre el agua. Era la primera vez que pasaba algo así, ¿no? Entonces pensaron en un fantasma, ¿no? Y Jesús le dijo, no tenga miedo, yo estoy aquí, ¿eh? En otras versiones dice, el yo soy está aquí. Yo soy es
expresión bíblica para decir yo soy Dios y yo estoy aquí y nada me puede, nada les puede pasar, ¿sí? Los judíos tomaban nota de estas declaraciones, inclusive eso fue lo que llevó a Jesús a la cruz, ¿no? A hacerse Dios, ¿no? Y cada uno de nosotros, quizás personas también que se están acercando a la palabra de Dios por primera vez, tiene que tomar una decisión en cuanto a esto. Jesús no era Gandhi, si bien fueron personas, la Madre Teresa, Mandela, grandes hombres y mujeres que hicieron cosas notables en este mundo, ¿sí? Fueron grandes héroes para la humanidad. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy, o sea, yo soy Dios. Y en el libro Evidencia que exige un veredicto, McDowell habla de esto, ¿no? O aceptamos que Jesús es Dios, o era un loco, un lunático, alguien que se creía que era Dios. Tenemos que tomar una decisión. Jesús le dice a Pedro, Pedro le dice a Jesús, bueno, si Señor, si eres tú, que pueda yo caminar sobre el agua, ¿sí? Y Jesús es conocido por el tema de que Jesús caminó sobre el agua, pero yo quizás quisiera enfatizar otros aspectos, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? Del hecho de cruzar al otro lado, cruzar la dimensión de Jesús. Pienso en los discípulos, en los pasajes paralelos de Marcos y de Juan, habla de que terminó la alimentación de los 5.000, llegó el tiempo que se hacía, anochecía, Jesús los puso en la barca y se quedó solo. Y les dijo, vayan a aquel lado, al otro lado del lago. Y yo hubiera sido Tomás, ¿no? Uno de los discípulos, hubiera dicho, pero Señor, ¿y cómo vas a hacer para después alcanzarnos a nosotros para aquel lado, ¿no? Si nosotros llevamos el barco, ¿cómo vas a ir vos? Sin embargo, ninguno preguntó y se fue. Y Jesús tuvo la forma creativa de llegar, ¿no es cierto?, caminando sobre el agua hasta alcanzarlo, ¿no? Otra dimensión. Jesús se maneja en otra dimensión, está en otro plano frente a la historia, ¿sí? Pensar también, bueno, pero Jesús no sabía que se iba a levantar una tormenta, y sí, sabía, y los mandó igual, y sí, los mandó igual, ¿sí? La palabra de Dios y el Señor nos garantizan que Él va a estar con nosotros en las tormentas, no que vamos a tener una vida libre de tormentas y exenta de problemas, ¿sí? Pero Él va a estar, ¿sí? Y dice, el gran yo soy está acá, ¿eh? No se preocupen, no tiemblen, no teman, ¿sí? Yo estoy aquí. No temer es una decisión, ¿sí? Cuando parece que no hay esperanza, el hecho de no temer es una decisión, ¿sí? Vemos que con el tiempo Pedro aprendió la lección de que si el Señor tiene un plan, por más que estés encadenado, puedes dormir tranquilo. En el libro de Hechos, ya Jesús había resucitado, había ascendido al cielo, y Pedro es encarcelado, ¿sí? Llevado a la cárcel, puesto custodiado con grupos de soldados, estaba encadenado 2 soldados, y dice en Hechos capítulo 12, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas se cayeron de sus muñecas. Ahora, otra vez en el contexto, ese día o el anterior, Herodes había matado a Jacobo, el hermano de Jesús, ¿sí? A Santiago, ¿sí? Y como eso vio que le gustó a los judíos, lo metió preso a Pedro, y Pedro dice que estaba preso, sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros soldados hacían guardia junto a la puerta. Ahora, ¿cómo puedes dormir en una situación así, ¿no? ¿Cómo puedes estar tranquilo sabiendo que mataron a tu compañero de ministerio y a vos te espera el mismo juicio? Porque el Señor le había prometido, el Señor Jesús le había prometido a Pedro que él iba a llegar a la ancianidad. No anoté el versículo en Juan donde lo dice, ¿no? Pero él tenía la promesa del Señor de que él iba a llegar a viejo, ¿no? Y no le preocupaba, porque ya entendió de que se podía confiar en las promesas de Jesús. Y efectivamente, la noche antes de ser condenado probablemente a muerte, dormía plácidamente atado con cadenas a los soldados. Entonces, si ellos pudieron aprender esas lecciones, nosotros podemos también tomar ejemplo de eso y vivir una vida
diferente. Y algunas preguntas que yo me hice para aplicar, ¿no? Seguir los planes de Dios. ¿Qué fue lo que te dijo Jesús antes de que esta circunstancia especial se presentara? ¿Sí? Yo miro mis apuntes, mi agenda de lo que venía haciendo antes del 16 de marzo, que empezó todo esto, y digo, wow, no puede ser cómo nos cambió la vida, ¿no? Qué distinto que es el mundo hoy, y mi mundo hoy, ¿no? Sin embargo, el plan de Dios no cambió, la agenda de Dios es la misma, ¿sí? ¿Qué fue lo que te dijo Jesús antes de que esta tormenta azotara tu barca? ¿Sí? ¿Hacia dónde estabas yendo? ¿Sí? ¿En medio de qué actividad que hoy está en suspenso en tu vida transcurría tu vida? ¿Sí? ¿En medio de qué estabas? ¿No? Bueno, eso no cambió. ¿Sí? Y si cambió, es el Señor el que tiene que decirnos que cambió. No es un político, no es el gobierno, no es una indicación oficial, es Jesús mismo el que dice, seguí navegando para aquel lado, el rumbo no se cambió. Otra cosa, vencer el miedo. Vemos que la Organización Mundial de la Salud tiene una agenda para el mundo, ¿no? Ayer escuchaba a Mitre que el aborto es considerado algo esencial para la salud, ¿sí? Los poderes mundiales ocultos tienen estrategias para limitar la población, para un montón de cosas que ni nos imaginamos. Ahora, eso es el mundo político, eso es el mundo humano, pero Dios tiene su plan también, Dios tiene su agenda, que no se va a alterar por lo que está pasando, ¿sí? Cambió un poco la forma de alimentarnos espiritualmente, ¿eh? Hoy estamos acá, hablando a un aparatito, y por la bendita gracia de Dios tenemos la posibilidad de llegar a todo el mundo y que todo el mundo llegue a nosotros, ¿no? El domingo pasado pude estar sentado en mi casa mirando el culto de una iglesia en Estados Unidos y cada uno tiene esa posibilidad. Ahí tenemos tantas series de Netflix como recursos espirituales para alimentarnos, ¿sí? O más. Entonces cada uno de nosotros también tiene la responsabilidad y la posibilidad de no morir de hambre espiritualmente, sino alimentarse y crecer, ¿no? Hoy en día hay institutos bíblicos que están dando sus clases en forma online, quizás como nunca, ¿no? Ayer estaba en casa, el Ministerio de Madres Unidas para Orar celebró 8 años en Argentina, ¿no? Y eran más de 100 hogares o mujeres en diferentes partes de Argentina y Estados Unidos y el mundo que estaban celebrando este evento, ¿no? Quizás si se hacía ese aniversario en Rafaela, en Buenos Aires o donde sea, no hubieran podido llegar a todas. A través de esto, todas pudieron conectarse y gozarse de este evento. Así que aprovechemos los medios que tenemos, ¿sí? Aprovechemos las posibilidades que hoy el mundo nos brinda. Y para terminar, quería leer algo que encontré estos días. El título es Carta de un diablo a otro. Está hace muchos años atrás, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, escribió cartas del diablo a su sobrino. Era una serie de cartas que se publicaron en un diario que después se transformaron en un libro. Bueno, alguien escribió esto, que es parecido, no es del libro, pero dice Carta de un diablo a otro. ¿Y cómo lograste llevar tantas almas al infierno en aquella época? Por el miedo. Ah, sí, excelente estrategia, vieja y siempre actual. ¿Pero de qué tenían miedo? ¿Miedo a ser torturados? ¿Miedo a la guerra? ¿Al hambre? No, miedo a enfermarse. ¿Pero entonces nadie más se enfermaba en esa época? Sí, se enfermaban. ¿Nadie más moría? Sí, morían. ¿Pero no había cura para la enfermedad? Había. Entonces no entiendo. Como nadie más creía y enseñaba sobre la vida eterna y la muerte eterna, pensaban que solo tenían esa vida y se aferraron a ella con todas sus fuerzas, incluso si les costaba su afecto. No se abrazaban ni saludaban. No tenían ningún contacto humano durante días y días. Su dinero, perdieron sus trabajos, gastaron todos sus ahorros y aún se creían afortunados siendo impedidos de ganarse el pan. Su inteligencia, un día la prensa decía una cosa y al día siguiente se contradecía, y aún así se lo creían todo. Su libertad, no salían de su casa, no caminaban, no visitaban a sus parientes. Era un gran campo de concentración para prisioneros voluntarios. Aceptaron todo, siempre y cuando pudieran superar sus vidas miserables un día más.
Ya no tenían la más mínima idea de que Él, y solo Él, es quien da la vida y la termina. Fue así, tan fácil como nunca había sido. Y así fue como millones y millones terminaron en el infierno. ¿Sí? ¿Cómo estamos enfrentando esta pandemia? Para terminar. Eh, busquemos la agenda del cielo. Salvemos almas. Las personas se siguen yendo al infierno. Eh, Todos los días está pasando gente de muerte a vida. Y necesitamos recuperar esa pasión de alcanzar, ¿sí? De ser ingeniosos para hacer la obra, sin transgredir la ley, sin violar los mandamientos de nuestras autoridades, pero no descansar, ni dejar, ni abandonar el llamado supremo que Dios nos hace a